catarista. El indianismo catarista. Desde la fundación de la República son muchos los momentos en que los indios, así denominados entonces, plantean tomar el poder para gobernar el país, puesto que son la mayoría. La historia contemporánea de Bolivia no ha estado exenta de estos intentos. El primero se produce en el contexto de la Revolución del 52. Pedro Portugal, editor del periódico Pucara, nos ubica en el contexto de la Bolivia de la Revolución Nacionalista. La revolución de 1952 son intentos de poder hacer un Estado-nación, de resolver problemas de postración económica, de discriminación y poder estructurar una sociedad que pueda ser viable y que pueda enfrentar los retos contemporáneos de ese grupo social. Encara el problema indígena, pero lo encara desde dos puntos de vista. Primero, lo incluye en un intento de modernización. Deja de ser indígenas, ya no se habla de indio, que era la palabra que se utilizaba conscientemente para designar al indígena en Bolivia en esos momentos, y se pone como un vocablo imperativo el de campesino. Y se habla de mestizaje. Entonces, en esos dos ejes se trata de resolver el problema indígena, y eso, digamos, no culmina. Por otro lado, no existe verdaderamente una emergencia auténtica de un mestizaje, y los indígenas ven que el gobierno del MNR lenta y paulatinamente empieza a ser recuperado por aquello que intentaba desplazar, lo que origina una nueva, digamos, organización indígena, que es los movimientos indianistas y cataristas contemporáneos que surgen a partir de los años 60. Laureano Machaca lidera este primer intento de tomar el poder para gobernar Bolivia. Mauricio Mamani, antropólogo aymara, nos retrata a Machaca. Él terminó su estudio de colegio militar, o sea, no era cualquier indio, era un intelectual, si quieres, para esa época. Había un movimiento indígena por el 53, todo el mundo estaba levantado, entonces dijo, aquí yo encabezo. Empezó a organizar todo. Su mujer más tomó la alcaldía, él tomó la dirección provincial, y todo era una maravilla como estaba organizando para abarcar y tomar mayor acción en todo el departamento de La Paz primero, después su sueño era el resto. Laureano Machaca aparentemente se adhiere al MNR, pero tenía su propio proyecto político, del cual nos comenta Pedro Portugal. Él constata, digamos, que el indígena es mayoría de la población y que puede gobernarse a sí mismo y puede gobernar a los otros. Él busca, digamos, ser presidente del país, pero busca ser presidente del país a través de una estrategia armada. Él ve en esa coyuntura las contradicciones internas de la sociedad boliviana tienen necesidad del indio, porque el indio, el campesino como el obrero son las bases que esta vez con armas incluso pueden garantizar la permanencia o la salida de determinado gobierno del poder. Y el gobierno del MNR está afincado totalmente en un momento dado en la fuerza que tienen los llamados regimientos campesinos y en las milicias obreras. Entonces la estrategia que él desarrolla es de consolidar su fuerza como si fuese parte campesina motivada o movilizada esencialmente apoyando al MNR. Pero el gobierno del MNR se entera de sus verdaderas intenciones. Laureano Machaca, ya ilustrado en lo que era la política local, los recibe bien, los recibe como un miembro del MNR y como si estuviese cumpliendo las consignas del partido gobernante de formar milicias campesinas para defender al régimen. Incluso forma 4 regimientos y les pone los nombres de los principales caudillos que había entonces en el MNR, Ñuflo Chávez Ortiz, Juan Lichín, Hernán Siles Suazo, etc. Entonces, la comisión regresa confiada y Laureano Machaca empieza a acumular fuerzas y empieza ya a anexar, si podríamos decir, comunidades que le eran adversas a un proyecto común. Machaca inicia su estrategia para acercar la paz y asumir el poder. El primer avance fue fijado para el 21 de octubre de 1956 hacia Escoma, para luego tomar las poblaciones cercanas, y de allí avanzaría hacia Viacha y El Alto con un contingente de 100.000 combatientes que él pensaba lograr. Días antes de esta fecha clave, 2 de sus más cercanos colaboradores le dan una buena noticia. No es necesario ocupar Escoma con armas, pues los vecinos han resuelto unirse voluntariamente a la causa de Machaca y proclamarlo presidente, y como prueba de su adhesión lo invitan a una fiesta a la que les recomiendan ir con solo una pequeña escolta de huaycheños. Según Mauricio Mamani, murió trágicamente. Por el Laureano Machaca, él se autonombraba como presidente indio y estaba tomando cuerpo como movimiento político, él como presidente indígena o indio, pero lástima que fue traicionado con la misma gente y lo matan cuando asalta a Escoma. Estaba muerto, pero lo han torturado, han hecho una ceremonia ritual, pues, ¿no? Han comido su carne humana.
y como esta, hay varias versiones truculentas de su muerte. Lo cierto es que sus restos nunca fueron encontrados y con Laureano Machaca murió el primer intento del siglo XX de los aymaras de tomar el poder y gobernar Bolivia. Sin embargo, su hazaña dejó semillas, según Pedro Portugal. Laureano Machaca es justamente emblemático en este periodo de transición, de un mito del 52 a la emergencia de los movimientos indianistas. Él es la bisagra que de alguna manera cataliza esa futura emergencia. El indianismo catarista. El indianismo catarista. Esta es una producción de Herbol con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert Fest.